la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando Pedro Ferriz de Con. Gracias, como siempre. Gracias, queridos amigos. En esta tarde les saludamos, mi Dore. ¿Qué onda, papacito? ¿Cómo estás? Saludo también con muchísimo cariño al auditorio que ha sido tan hermoso, sobre todo en estos últimos días. Y pues nada, con muchísimo cariño y una decepción, de veras. Mi cabeza está loading, tic, 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 como procesando todo lo que está sucediendo. Estoy viendo la bolsa, estoy viendo el peso, estoy viendo mi país, estoy viendo el sentimiento de la gente. Damn. Sí, está duro. Está duro, ¿no? Está duro. Es duro reconocerlo. Es más, quiero decir abierta y enfáticamente en este programa, con el respeto que me merece el público y, por supuesto, con la veneración que le tengo a mi país, que yo no puedo reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum porque no fue un triunfo legal. No. Es resultado esta elección de un fraude orquestado desde el Estado mexicano que entró a el gobierno por una vía democrática y que en 6 años deterioró al colegio electoral y a otros órganos autónomos de balance de poder, que concentró todo el poder y que hoy tiene al país como rehén, luego de someter a la oposición, someterla, la rendición y entrega de armas que concedió Xóchitl Gálvez pocos minutos después del proceso electoral, que no tenía los datos mínimos necesarios para declarar los triunfos proclamados, y de ahí en adelante derivó en un debilitamiento que luego fue sometimiento de todos los actores políticos y sociales de nuestro país para llevar a este resultado que no es legal, que es un robo para la nación y que en la historia hoy podemos consignar que la democracia mexicana ha muerto el 2 de junio de este 2024. Anótenlo. Es un día para lamentarnos y también para hacer planes sobre el futuro de nosotros en nuestro país, como en el futuro mismo de nuestro país. Por ahí podemos empezar. Sí, aquí también mencionar, digo, dos puntos que quiero poner sobre la mesa. El primero es que la naturaleza de este espacio es hablar de otras cosas. Sin embargo, dadas las condiciones, hemos, mi papá y yo, cedido este espacio para dar nuestra opinión frente a tantos medios de comunicación que siento doblados. Tal y como lo dices, Pa, el gobierno de nuestro país ha sido secuestrado. Aún vemos gente incrédula en redes sociales donde dicen, Claudia va a mandar a su casa a AMLO, van a hacer las cosas bien. Yo estoy viendo a la que sería secretaria de Economía del país y quiero llorar. Estoy viendo, obviamente, lo que se va a presentar para este plan C o este segundo piso en la cuarta transformación, y es desgarrante poder aceptar lo que va a suceder con nuestro país, porque eso es algo que nos pasa, Pa. Nos gusta vivir en nuestra utopía. Hay personas que me han dicho, no te preocupes, hombre, lo que pasó es que nada más regresó el PRI de antes. No es cierto. No es cierto, papacito. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta para cobrar conciencia de dónde está México.
Es muy común preguntar, y me lo han hecho infinitas número de veces, muchas personas de nuestro público, que si México es una democracia. Y yo les he dicho que si hay diferentes etapas de una democracia, que van desde una incipiente democracia hasta una democracia desarrollada, tomando en cuenta que una democracia pura al 100% no puede existir, porque humanamente no se pueden dar conceptos tan puros, tan depurados, porque siempre hay el error humano de la interpretación en el poder de lo que es democracia. Hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta para saber en dónde está México, y yo quisiera con ustedes que repasemos los puntos fundamentales para no perdernos, porque cuando se hacen son muchos temas, sí. Cuando se hacen análisis políticos, cuando se hacen análisis de las instituciones, cuando se hacen análisis de las tendencias sociales, del bienestar, de la economía, de la educación, de la salud, etcétera. Luego a veces uno como ciudadano dice, yo no quiero comprender todas estas cosas, solamente quiero gozarlas, porque para comprenderlas hay otros que se dedicarán a entender si estamos en el rango de un país en donde se pueda vivir libremente. Ahí es en donde empezamos a tener y a tomar consideraciones. Y si tú me lo permites, mija, yo quiero mencionar 5 puntos, 5 nada más, que tendríamos que no contestar nosotros, hija, sino que contestara nuestro querido público. A ver. La primera condición que debe haber... Lo voy a apuntar, Ajá. Sí. La primera condición que debe haber para que haya democracia es que el país en cuestión tenga un sistema electoral creíble, certero, transparente, responsable, equitativo y que rinda cuentas a la nación en función de la limpieza con la que las elecciones se hayan hecho. Es decir, un ciudadano, visto desde el lado, del otro lado de la barandilla, un ciudadano tiene que sentir que emitió un voto y con ese voto una opinión, y que esa opinión cuenta como uno, y que se suma legalmente la suma de unos para llegar a un resultado, una mayoría y varias minorías. Es muy sencillo. Y yo le hago la pregunta al público. ¿Sentiste tú que tu voto contó realmente conforme fuiste, te acercaste a la casilla, emitiste un voto, saliste y te quedaste tranquilo con la idea de que este voto sería responsablemente contado? Yo te respondo, no, claro que no. Vimos las colas infinitas de gente que se acercó a las casillas, vimos la violencia, vimos parte del... La gente no quiere que diga fraude, pero esto es un fraude, del fraude. Y vimos los resultados que cuando llevaba, papi, pues lo vivimos, ¿no? Al 5 para las 8, que es a la hora que ibas a empezar a subirse el PREP, ya había resultados. Se cayó el sistema, ya lo vimos, y yo creo que Vox Populi, no. Y con la otra, si estamos seguros y tranquilos, y uno puede, porque decías, podemos vivir en libertad aquí, nada más hay que voltear a ver los mercados para escuchar la respuesta. Sí, porque ahí no es una respuesta política, ahí incluso no es una respuesta social, es una respuesta que contesta con datos duros sobre el valor de lo obtenido en las elecciones del 2 de junio. La respuesta de los mercados es reprobatoria. El peso mexicano se ha deslizado, se ha desgarrado.
la Bolsa Mexicana de Valores también. Hay nerviosismo y les puedo decir, después de haber hecho contactos con algunas de las principales agrupaciones empresariales que hay en nuestro país, que muchas operaciones sobre proyectos de mediano y de largo plazo que estaban pendientes de las elecciones, unas se han pospuesto, decisiones, otras se han cancelado. En suma, el resultado de las elecciones no produce lo que debe producir una democracia cuando llega a un resultado certero que refleje el valor de las mayorías sobre las minorías para recibir con entusiasmo ese resultado. En México se ha recibido con pesimismo y en los medios de comunicación con mansedumbre a la realización de estas elecciones. Es decir, hemos notado conformismo en los medios de comunicación. Y negociaciones. Negociaciones, por supuesto. Y del lado de la sociedad, noto tres. Noto enojo, resignación y resistencia. Sí. Hay quienes están enojados porque tuvieron que aceptar. Hay quienes están resignados porque no les queda una opinión para reclamar. Y hay quienes nos resistimos porque les quiero decir que desde estas fechas y hacia adelante, nosotros como comunicadores no podemos reconocer al gobierno que va a ejercer funciones de gobierno en los próximos 6 años en nuestro país. Sí, y la otra, yo voy a meterla a tu monedero, ¿Sí? Pero si hubiera una resistencia organizada, no habría sometimiento. El problema es que, nuevamente, ya negociaron, ya se rindieron y ya no hay, como tú lo has dicho en todos los programas, una bandera de la cual nos podamos sostener. Ahorita no hay para dónde voltear y lo que viene para México es terrible. Ahora, tú decías que ibas a poner 5 puntos sobre la mesa. Me hablaste del primero, que es el sistema electoral, y yo sí quisiera escuchar el segundo, Pa. El segundo es: un país en democracia ejerce el Estado de Derecho. ¿Y esto qué quiere decir para los mortales comunes? Quiere decir que no hay persona u organización en un país democrático que esté por arriba de la ley. Y no me vengan a decir que la ley es la ley y todos los que estamos aquí presentes sabemos cuáles son los planes. El plan C. El plan C es un cambio total a la Constitución, una Constitución de la cual podríamos tener un criterio, pero Pa, no está publicada. No hay nada, no puedes investigar mucho. Hay 20 puntos en la página oficial donde ponen ahí 20 propuestas de reformas de ley, pero la realidad de las cosas es que lo que quieren cambiar es el régimen político, papacito. Eso es lo que ayer te platicaba, que es lo que, bueno, tampoco nos sorprende mucho, ¿no? Obviamente esto va para el autoritarismo que vuela. Sí, y decir también con pena que horas atrás, el jueves, ayer, sí, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, futuro senador de la República, Ignacio Mier, poblano, dijo ufano: vamos a echar a andar toda la maquinaria política. Después de que Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O se la pasaron durante las últimas horas tratando de apaciguar a los mercados, es decir, se montan en el caballo y el caballo empieza a pegar de brincos, de reparos y relinchos. Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O y otros agentes políticos dicen: habrá prudencia en el manejo de la propuesta de reformas constitucionales. Horas después sale Ignacio Mier y dice: echaremos a andar todo el aparato político de Morena para echar a andar las reformas que se ha propuesto el presidente de la República en el plan C.
En ese momento viene otra vez una fluctuación, vino una caída de la bolsa, porque faltó, es tan bisoño el poder de Morena, quiero decir bisoño, quiero decir, es tan de principiantes, gente que no tiene un oficio político, que avientan este tipo de declaraciones sin saber que esto mueve a los mercados, mueve a las acciones que cotizan en el listado del índice de precios y cotizaciones. Esto, lejos de saber que esto impacta en la evaluación del peso con respecto del dólar, que perdió hasta tocar el dintel de los 17.99. Ahorita ya 18.01. Ahorita 18.0. Es decir, se ha movido 2 centavos en lo que estamos hablando de lo que les narro de Mier a la fecha. Y bendito sea Dios que es viernes. Porque puede haber 2 días para serenar a los mercados. Ahora, el ejercicio del Estado de Derecho, que es el segundo punto de una democracia. Hoy les puedo garantizar que en nuestro país el ejercicio del Estado de Derecho solamente es ejercido en ciertos grupos de la sociedad, en los que trabajamos, en los que pagamos impuestos, en los desposeídos, en algunas de las clases medias y medias altas que aportamos inversión, toma de decisiones, etcétera. Pero hay un grupo, hay varios grupos dentro del poder que se llaman los poderes fácticos, o sea, los poderes de facto, los poderes que no tienen, digamos, una raigambre, un registro institucional, sino que son extralegales. ¿En dónde están? En los partidos políticos en el poder, que no entienden lo que es el Estado de Derecho, en la delincuencia, que puede llegar, matar, irse, y se abren las investigaciones para nunca cerrarse, y en todo aquello que resulte ilegal e irrespetuoso de la Constitución. ¿Cuántos grupos hay ahí? Pues lo único que les puedo decir de los grupos que hay ahí es que esos grupos hoy están manipulando a la ley en el acomodo de cómo la ley les impone. Les pongo un ejemplo. Estaba vetado al principio de esta administración el señor Paco Ignacio Taibo II para que fuera director del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué se hizo? Una ley a modo de Paco Ignacio Taibo II para permitirle ser durante 6 años director del Fondo de Cultura Económica. Sí. Es decir, leyes, y de ahí puedo hablar 80, leyes a modo para un país que se está gobernando en función de destino remitente. Destino remitente. Es decir, yo tengo una intención política a lograr, si la ley no la prevé, es muy sencillo, cambio a la ley. ¿Quiénes administran? Este sería el tercer punto. ¿Quiénes administran la ley? Administran la ley los legisladores, son los que van diciendo esta ley sí, esta ley no, esta ley pasa, esta ley no pasa. ¿Y quiénes ejecutan la ley administrada? El Poder Ejecutivo. El presidente sobre la ley obra en función de la legalidad. Si al presidente por ley se le dice no intervengas en las elecciones, entonces el presidente por ley debe decir me quedo callado, no puedo hablar. ¿Cuál es la respuesta? No hay ejercicio de Estado de Derecho. El segundo punto de la democracia es... Y no hay ni forma de castigarlo, pa. No. Porque eso es penal. Eso es penado. Vamos a ver si es penal de una manera civil o de una manera penal, pero por lo pronto es punible, es decir, es sujeto a que sea castigado. Entonces, no hay un ejercicio del Estado de Derecho, no hay elecciones libres. Un tercer punto para tener un país democrático es
el que haya un estricto ejercicio de la división de poderes. Bueno, pues ya vimos. Tiene que haber un poder legislativo que está totalmente penetrado por el poder ejecutivo. O sea, el poder ejecutivo le dicta al poder legislativo ¿Qué es lo que tiene que hacer? La oposición se relincha, pega de pezuñazos. Contraponen ideas, debaten y no ponen le hacen sobre la caso. mesa. No le hacen caso. O sea, no le hacen caso. Hay muchas leyes que se han tenido que llevar a parlamentarlas, o sea, a consensarlas entre las instancias involucradas en un proceso legislativo, y el parlamentarismo ha sido superado por la imposición. Es decir, parlamentar es hablar, hija. Sí. O sea, ya no se parlamenta, no, sino que se impone. En otras palabras, en el poder legislativo hay una invasión sobre la potestad de un poder de la República sobre otro poder de la República, que es el poder del Ejecutivo. Claro, y ayer platicábamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si se viola esto que se dice en el artículo del 51 y el 54 de la Constitución, que rebasa las 2/3 partes de la Cámara de Legisladores? Y la respuesta es, ¿se va a aplicar la ley? Y en el sistema judicial que también se quiere tocar, papi. Bueno, el sistema judicial que ya se tocó, porque hoy tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de otra división de poderes, a una presidenta de la Suprema Corte que se llama Norma Piña. Norma, te amamos. Norma Piña, gracias por tu trabajo. Norma Piña. Bueno, Norma Piña es una figura institucional que es un titular de un poder equivalente, o sea, Norma Piña equivale al presidente de la República. Norma Piña equivale al presidente del Congreso de la Unión. Norma Piña es la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Poder Judicial. O sea, esa es Norma Piña. En un país democrático. En un país democrático. Hay actos republicanos en cualquier país, en cualquier república, en las que tienen que estar representados los tres poderes de la Unión para que simbólicamente le hagas ver al país que en un acto, por decir, honrar a los niños héroes, en un acto, por decir, honrar al Benemérito de las Américas, en un acto, por decir, honrar la Constitución. a la Constitución, en un acto, por decir, el aniversario de la independencia de México, en un acto, hay actos protocolarios en los que el mensaje principal que se le da al país es que están los tres poderes de la Unión. Bueno, desde que Norma Piña hace año 3, 4 meses, en el 5 de febrero del 2023, en el Teatro de la República, no se levantó cuando entró el presidente de la República al Presidium en el Teatro de la República. Desde ese entonces, yo sé que el presidente dijo, no vuelvo a invitar a Norma Piña a un acto republicano. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando hay un acto republicano, no están los tres poderes, está uno. Porque para ser parejos, el presidente dice, tampoco invitó al Congreso de la Unión. Es decir, el aparato legislativo y el aparato judicial están fuera. Es tanto, hija, es tanto esto, un acto republicano es, hazte de cuenta, tus 15 años. Tus 15 años, ¿no? Ya llovió. Bueno, ya llovió. Llegas a tus 15 años, mija, invitas a todos tus amigos y en la mesa contigo nada más está tu mamá. No está tu papá. ¿Qué señal le estás dando a tus amigos, que es la sociedad? Le estás dando la señal que no hay familia.
Además con la otra, dentro del plan C, pues claro que están poniendo para que la gente vote por un poder judicial, para Sí, que, no para que votes, o sea, por favor déjense creer esas historias chinas de que vas a votar y tu voto va a servir, no va por ahí. Esto no. es para que Andrés Manuel o en su defecto Claudia pongan en el poder judicial gente que puedan manipular y así erradicar las barreras o los límites o las responsabilidades de cada uno de los tres poderes que estamos mencionando. Ya Claro. vimos lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, de senadores. Sigue el Poder Judicial. Se habla de que esto se va a orquestar antes de que se vaya AMLO para que Claudia entre con bomba y platillo. Eh, pero es gravísimo porque entonces ya estamos hablando de que desde un principio, desde la propuesta del plan C, lo que se quiere es tener un poder absoluto, no en el judicial, es decir, al poder le vale madre que se cumpla la ley. No le importa si tú estás en tu casa recibiendo todas, bueno, que estés protegido, no le importa. Lo que quiere es hacerse del poder y del control absoluto de un país. Les Mm. quisieron también quitar el dinero. Y bueno, ¿cuál era? Ahí vamos 3 puntos, ¿quieres hablar del cuarto? Sí, bueno, nada más para rubricar la división de poderes. En la Suprema Corte de Justicia está está la esposa del constructor consentido del presidente de México, ¿Carlos que es el señor Ahumada? Riobó. Ah, No, el señor Riobó, ujú, que es el que hizo los segundos pisos, ujú. que tú padeces prácticamente todos los días. Bueno, el señor Riobó tiene una esposa que se llama Yasmín Esquivel, Uy, que entró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabiendo todo el país que su tesis es un plagio. sus 3 Pas- tesis son un plagio. Pasó viento y marea y la señora Yasmín Esquivel sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y no renunció. Ella no tiene la dignidad para renunciar en lo que se esclarece su caso y el presidente de la República da una instrucción: Yasmín Esquivel no se mueve. Es que no hay o sea, para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que haber ciertos requisitos. Yasmín Esquivel, con el solo hecho de que tenga una tesis truqueada, no cumple con los requisitos que son indispensables para estar al frente de la Suprema Corte. Claro, Loretta Ortiz, ajá. No, perdón, vas. Ajá. Loretta Ortiz, una mujer que llega abiertamente como parte del equipo de Morena y que la mujer legisla en función es decir, imparte el Poder Judicial en función de lo que le instruye el Poder Ejecutivo. Lenia Batres, No. hermana de Martí Batres, es una mujer que no tiene los principios legales fundamentales para calificar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, no tiene los principios jurídicos ni siquiera para calificar como juez. Y ya es parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nada más para acabarla de fastidiar, Arturo Saldívar. Es lo que te quería decir. A ver, dime. Nadando de muertito. Nadando de muertito, porque él renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya siendo Norma Piña presidente de la Suprema, renuncia al ministerio de la Suprema Corte, nada más que hay una situación. Una renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente puede ser por 2 razones. Una es por interdicción y la otra es por muerte. ¿Qué Es es decir, interdicción? que no está capacitado mentalmente para poder tomar decisiones, ni siquiera físicamente, ¿eh? Puede llegar en silla de ruedas o en una camilla de hospital, puede llegar a tomar una decisión si la mente le funciona. Sí, aunque esté parapléjico, o sea, si la cabeza camina y tiene juicio y criterio, puede seguir ejerciendo Debe, no puede, debe seguir ejerciendo
el ministerio, o por muerte. Hasta donde yo tengo entendido, el señor Saldívar no ha muerto. Y hasta donde yo tengo entendido, por lo que le alcanzo a escuchar, el señor Saldívar parece que sí piensa. La posición de ministro es irrenunciable. ¿Qué diría el maestro Agustín Telles Cruces? ¿Qué dirían los grandes Se vuelven a morir. eminencias jurídicas de nuestro país? ¿Qué dice la barra de abogados cuando se dan cuenta que un ministro de la Suprema renuncia extralegalmente para convertirse en vocero jurídico de la hoy presidenta electa de este país? Sí, es No una hay pena. división de poderes, hay una invasión de poderes. Fíjate, llevamos también se 3 siente puntos de 5. incertidumbre, ¿no? Y también se ¿Eh? siente incertidumbre, ¿no, papacito? El hecho de que tengamos un sistema jurídico tan frágil, pues provoca mucha incertidumbre en nosotros, los de a pie. Sí, por supuesto que sí. Produce incertidumbre para cualquier ciudadano, trabajador, inversionista, habitante de una organización moral desde el punto de vista de una instancia productiva, un organismo productivo o un organismo altruista. Cualquier tipo de instancia social organizada, manifestada en un país en donde no hay estos 3 primeros puntos que te acabo de citar, es un país que no resulta confiable. ¿Estamos? Ahí está. Claro, en medio de la Bueno, violencia, en medio de la delincuencia, en medio de los temas de migración, de fentanilo. Luego hay que platicar de lo que va a pasar con Estados Unidos, porque eso también está muy interesante de analizar con el caso de Donald Trump, que va a empezar a echarle ahora sí que con todo a nuestro país. ¿Y qué podría pasar también con las instancias estadounidenses cuando exijan que las cosas cambien en México? Que tampoco podemos pensar así, porque no es que nos vayan a venir a salvar, ¿verdad? no, Dijiste, sistema electoral, democracia y derecho, ejercicio entre los poderes, ejercicio de división de poderes. división de poderes. ¿Y cuál sería el cuarto, pa? El cuarto son los órganos autónomos. Miren, en un país democrático, de tiempo atrás, se han venido creando órganos que son autónomos del poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se pueden regir como se les pega la gana? No. Se crea un órgano para balancear a las decisiones de quien tiene el poder. Voy a poner un ejemplo. En Pues tiempos luego del sí. presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó una figura del siglo XIX en los países nórdicos, que era el ombudsman. ¿Qué era eso del ombudsman? Era una figura social que defendía, intercedía, hablaba por la sociedad. Era una especie de instancia protectora de la sociedad de los actos prepotentes, altaneros, fuera de lugar de la autoridad, en este caso del rey. Era una figura generada para equilibrar el poder del rey sobre su grey, sobre Gremio. sobre la población que gobernaba. Ajá, su sobre sus feudo, gobernados. su feudo. Sí, sus súbditos. O sea, está el rey y los súbditos. Y hay un órgano en medio que le dice al rey al oído, le dice, oye, no te pases, le estás quitando a este cuate sus parcelas, cuando no hizo nada, lo único que hizo fue que se atrasó en el pago de impuestos porque tuvimos una peste. No seas intransigente. Negociaba, ¿no? Mídelo. Sí. El órgano autónomo mediaba entre una orden de arriba y una necesidad de abajo. En México hemos venido creando órganos autónomos por décadas, con más o con menos atención, pero hemos venido creando poco a poco un bordado muy fino de instituciones que nos sirven
para poder tener una intercesión con el poder. Claro, a Por ver, pero decir, mencióname algunos. ahí te va el más importante. Sí, El Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, RIP. el INAI. Muerto el INAI. ¿Qué es el INAI? El INAI es una instancia en la que un economista del IPADE dice: acabo de ver los estados financieros de Pemex y desde mi punto de vista académico no cuadran sus resultados. Está diciendo que tiene esta producción, está diciendo que tiene esta investigación de mantos, está diciendo que tiene esta perforación, está diciendo que ejerció este presupuesto y el resultado no me cuadra. Tengo el derecho de ir ante el INAI y decir: quiero datos a profundidad de lo que fue el ejercicio de 2023 de Petróleos Mexicanos, la hoja completa de toda su contabilidad, una especie de auditoría. El INAI procede, va ante Petróleos Mexicanos y le dice: yo soy el INAI y te obligo a que le des a este ciudadano esta información. Así como te obligo a que le des a esta organización de la sociedad civil el reporte real del presupuesto ejercido en la Secretaría Agraria o en la Presidencia de la República. ¿O cuánto dinero se gastó el presidente de la República en transmitir las mañaneras durante 5 años? O el Tren Maya. O el Tren Maya que trae estas escondida toda la información. Exacto. O cualquier obra, la que tú quieras. Hay una instancia en el país que se encarga de obtener esa información y no hay en el Poder Ejecutivo nada que lo pueda negar. Nada. O sea, no hay manera que al INAI le digas que no. No hay manera. Bueno, no había manera. No había manera, porque ahora ya no hay manera de pedirlo, porque el INAI fue inhabilitado porque desafortunadamente tenía un mecanismo en la que se presentaban ternas de los agentes internos del INAI para poder pedir esa rendición de cuentas al gobierno. El número de integrantes falla, la operación INAI desaparece y ese órgano autónomo desaparece como tal. Te voy a poner otro. El propio ombudsman, que en este caso es ombudswoman, ¿no? Que es la señora Rosario Piedra Ibarra. Cuando entra este sexenio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene al frente a una presidenta de la comisión que es una groupie, fan, porrista de López Obrador. Yo te pregunto, hija, ¿ha habido en estos 6 años una acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda a un ciudadano del ejercicio del poder del presidente? Una. Nada más hay que voltear a ver el COVID. Lo que pasó en el COVID. O sea, los órganos... No hay una defensa para los derechos humanos, hay que voltear a ver los feminicidios, hay que voltear a ver un montón de cosas. Hay una secretaría, es la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía maneja los recursos energéticos de México. Y entre sus manejos está el ejercicio de todas las concesiones que se da a todos los productores de energía, ya sea de desechos fósiles o de energías renovables, para generar energía. Y hay una comisión autónoma, que es la Comisión Reguladora de Energía, que es la que da la anuencia para que un generador de energía ingrese al sistema de producción de energía a nivel nacional. Ahí entran todas las personas que trabajan para Petróleos Mexicanos, todas las organizaciones de generación de energía renovable que trabaja para la Comisión Federal de Electricidad y que da permisos, emite permisos para que pueda haber el ejercicio libre de este tipo de organizaciones. Competencia. Exactamente. Ahí se libera toda la cantidad de permisos que necesita una cadena de gasolinerías para expender en los diferentes lugares que propone. Hazte cuenta,
Una gasolinera tiene una cadena de 200 gasolinerías y quiere meter otras 200. Mete una solicitud de permiso y la Comisión Reguladora de Energía te dice, ahí te van los permisos. ¿De quién depende la Comisión Reguladora de Energía? Hoy, del Ejecutivo. Sí, por ¿Quién da los supuesto, es lo que permisos? te va pues ¿cómo se llaman estos Deer? ¿Deer Park? Deer Park. No, bueno, Deer Park la compró López Obrador, compró un pedazo de chatarra que no sirve para nada. Nada. La compró con toda y deuda, y eso nos costó un dineral. Pero además no hubo nada que se le opusiera, nada. Bueno, en términos, o sea, para no complicar mucho esta explicación, no hay órganos autónomos. No, nada más, antes de pasar al siguiente punto, el Banco de México. El Banco de México es una instancia que no independiente, es del Estado. Ajá. Es una institución del Estado que goza de autonomía de gestión. Hay un buró, un consejo en el Banco de México que toma decisiones sobre algo que se conoce en los bancos centrales como la autonomía del ejercicio de la soberanía monetaria. ¿Qué quiere decir soberanía monetaria? La serie de medidas que debe de tomar un banco central para subir o bajar tasas, para comprar en el mercado y vender divisas y controlar de una manera programática la validez del peso con respecto del dólar y de otras monedas duras, por un lado. Y por el otro lado, tiene la obligación con soberanía monetaria de controlar bajo instrumentos financieros a la manera más posible, o mejor posible, perdón, mejor posible, Mejor posible. Ajá. La soberanía monetaria para controlar la inflación. Es decir, maneja las políticas públicas de manera autónoma para controlar la devaluación del peso o sobrevaluación del peso y la depreciación del peso o no depreciación del peso. Es decir, tiene que ver con el peso con respecto a monedas fuertes y tiene que ver con el peso respecto a sí mismo. O sea, con respecto a sí mismo, pues tú vas al súper y compras. ¿Cuánto compras hoy con un billete de 1,000? Ajá, exacto. En el súper sobre mismos productos. De lo que comprabas con un billete de 1,000, mismos productos hace 6 años. La diferencia, el porcentaje de cosas que ya no puedes comprar, esa es la depreciación del peso. Correcto, lo estamos viendo así. De picada. Ahora, entonces, el Banco de México podría también dejar de tener esta función autónoma dentro del ejercicio del banco. No la tiene ya. El Banco de México ya no es autónomo. ¿Por qué? Bueno, habrá puristas que me dicen, ¿cómo? Si el Banco de México tiene un sistema de gobierno. No, si está perfecto. El Banco de México publicó hace 3 o 4 semanas, no me acuerdo cuánto, publicó un reporte de su ejercicio durante el año 2023 y reporta una pérdida en el ejercicio de 728,000 millones de pesos. Es decir, reporta una pérdida de 3/4, para cerrar cifras, 3/4 de millón de millones de pesos. Y dices tú, ¿y eso por qué? Eso porque sostuvo tasas de interés muy altas, sostuvo compras en el mercado para sostener artificialmente la paridad del peso con respecto del dólar. Cuando se hablaba, hija, del superpeso, era por eso. De lo que se está hablando era de es como tratar de empujar una puerta y detrás hay un retén con chorro mil cuates que están deteniendo a la puerta para que esta puerta no se abra. O sea, nada más Banco que de los México cuates es dinero. Ándale, y esos cuates es una contención de 3/4 de millón de millones de pesos. Es una locura. Ahora, obviamente, después de las elecciones, no sé si tú lo recuerdes, no sé si me hayas incluso escuchado. Yo le dije al público, después de las elecciones va a venir una devaluación del peso gradual, Sí, cada aquí lo vez dijimos. más.
Aquí lo platicamos. Muchas veces. Y esperamos una caída abrupta. Y la gente te criticó porque tú dijiste, espero que esto pase antes de que llegue el fin del sexenio. Así lo mencionaste. Y tiene una razón. Exactamente. O sea, yo deseaba que hubiera una crisis económica antes de las elecciones, pero todo estuvo perfectamente orquestado. Sí. Se esperaron al 2 de junio para soltar las amarras. Mira, el hecho de que baje o suba la bolsa, francamente, no es un hecho significativo. Y voy a decir por qué. La Bolsa Mexicana de Valores tiene que operar con empresas que estén dispuestas a manejar libros abiertos. Es decir, cuando tú y yo tenemos una empresa, la subimos a la bolsa y vendemos acciones de esa empresa, nuestro libro contable tiene que ser abierto. Es como jugar póker. Cuando juegas póker, juegas póker cerrado o juegas póker abierto. El póker abierto no tiene lugar a dudas porque están viendo las cartas. Claro. Una empresa que liste en la bolsa de valores tiene que listar abiertamente. Tenemos una costumbre en México. Nos gusta esconder. Claro, no hay empresas en la bolsa y hay mucha empresa que es familiar. Ilegal, que no paga impuestos. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Pues ilegal. Sí, ilegal. Es una empresa evasora. Es evasora. Es una empresa que no puede estar en la bolsa de valores. O sea, para estar en la bolsa de valores, para que una empresa esté en la bolsa de valores, tiene que tener una organización que se llama gobierno corporativo. Uh-huh. O sea, una empresa familiar no puede operar en la bolsa de valores porque no tiene un gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Un gobierno tan sensato que, con tal de defender a la empresa, haga ilegalidades que le permitan sanear sus números. Claro. O sea, la bolsa de valores en México realmente no tiene empresas en la bolsa. O sea, dentro de la bolsa hay 4 empresas. O sea, no es que haya miles, ¿no? Brasil tiene 3,000 empresas más que México en la bolsa de valores. La bolsa de valores de Bovespa es una bolsa mucho más nutrida que la bolsa nuestra. Si se saliera mañana de la bolsa de valores, pues mira, Carso. Si se saliera Carso, se acabó el amor. O sea, se acabó la bolsa. Sí. ¿Por qué? Porque pues no tiene ninguna. Entonces, estábamos en el cuarto punto. Sí, nos falta un punto. Dijiste, sistema electoral, recapitulo porque nos falta poco tiempo. Sistema electoral, sistema de derecho. Estado de derecho. Estado de derecho, ejercicio de los poderes y los órganos autónomos. División de poderes y órganos autónomos. Sí. Y hay un quinto punto que son derechos inalienables del hombre. Tiene que haber en una democracia derechos inalienables. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no pueden, que aquello que recibe ese derecho no puede estar ni ser sin los derechos que recibe. O sea, un ciudadano en una democracia no puede estar ni ser si no tiene libertad. Correcto. Un miembro de una sociedad democrática no puede estar ni ser sin tener una absoluta seguridad sobre su propiedad. Un elemento de la sociedad civil no puede estar ni ser sin el ejercicio de la libertad de expresión. Obviamente ahí están. Que por cierto, hoy se celebra. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, nada más así como dato curioso. Pues felicidades. Pues felicidades. Sí, fue. Felicidades a los países que la puedan celebrar. No puede haber una sociedad sin una libertad sobre derechos de tránsito, de libertad de expresión, de libertad de cátedra, de libertad de pensamiento, de libertades, de libertad de organización. O sea, tienes que gozar de libertades. Un miembro de la sociedad no puede estar, por ejemplo, a expensas
de la delincuencia para ver si vive o muere. El derecho a la vida es una garantía constitucional de una democracia. Sí, El o a Estado, expensas decía yo no medicinas también, por decirte, por o sea, decirte. un ciudadano no tiene por qué tener dudas sobre su integridad física. O sea, cuando tú ves llegar a un restaurante a un señor escoltado por 20 güeyes, ese cuate estrictamente en Noruega sería motivo de burla. Sí, ¿Para qué llega este güey con 20 personas? tanta ¿Para que lo gente. cuiden? Si el Estado ya nos cuida. Una persona que meta a un hijo a una escuela de paga en Ridículo, Islandia ridículo. es visto como, ¿y este qué le pasa? Sí, ¿A quién se le ocurrió poner una escuela privada en Islandia? En claro. Helsinki. Sí. O sea, ese tipo de libertades y de garantías inalienables las tiene que tener una democracia. En el mismísimo Noruega, te cuento rápido una historia porque sí tenemos poco tiempo. La historia del clip. En la Segunda Guerra Mundial, cuando llega Hitler a querer tomar el país, lo primero que le solicites a los maestros que se adoctrinen para adoctrinar entonces a los alumnos. Y los maestros, en protesta, dijeron, no hay manera, ni madre, nos vamos a la casa. Y los alumnos a nuestra casa quemaron las escuelas. Y el primer movimiento que tuvieron los maestros para decir que estaban en contra de este personaje es que se pusieron un clip en la bolsa. Y ese clip, ahorita, bueno, tú te vas para allá, para Noruega, y hay un clip enorme ahí en Oslo que representa la resistencia de lo más importante del país, que era la educación de los niños. Te quieres morir, porque claro, cuando un niño está bien educado, entonces tienes un ciudadano responsable, cosa que hoy hay irresponsabilidad por todas partes. Papacito, historia curiosa. Mija, partiendo de estos puntos, dime por favor si pasamos. Elecciones, nomás dime. No, fraudes. A ver, las elecciones fueron fraudulentas en todos los sentidos. Se hackeó el algoritmo del INE. Hubo violencia, 36 candidatos asesinados, embarazo de urnas, urnas incendiadas, urnas robadas, votos comprados. No. En el tema de derecho, Tupa, te toca. El Estado de Derecho no existe. En México el ejercicio de la ley depende de quién la ejerce y depende de quién la viola o quién la cumple. Y a quien le conviene y a quien no le conviene. A quién le conviene, a quién no le conviene. Y sobre todo, que la ley en nuestro país ya se ha vuelto interpretativa. Oye, hablando Es decir, de ley, creo que... La ley tiene que ser en función del peso de la letra. No se puede interpretar. Entonces, Estado de Derecho... exacto, no es que estés leyendo la Biblia, ¿verdad? No. O sea, estamos en un país en el que el ejercicio del Estado de Derecho no es posible. No es. División de poderes, División no de hay. poder, no hay. Queda uno resistiéndose, Norma Piña, Norma, porque... No, pero no está, hay. pero está penetrada. Sí, está No es si hay penetrada. resistencia o no. Digo, también del lado del Congreso, en el Poder Legislativo, hay quien se resiste, pero Sí. puede pegar todos los gritos del mundo que no los van a escuchar. Ah. Hay una especie de autismo. Sí, está Y penetrada. luego, órganos autónomos RIP. están cooptados y derechos inalienables, pues tú me dirás. No, bueno, pues les contamos nuestra historia, ¿verdad? Oye, Pa, Bueno, entonces, mira, ¿cuánto nos queda? Nos quedan quiero que 5, estos 4 minutitos, minutos. nada más, yo creo que sí es importante mencionar la captura de Carlos Ahumada. Ah, bueno, sí. A lo mejor, digo, siento que es importante porque es una ficha. Una ficha del tablero, no que él sea una ficha, que sí lo es, pero hablo de una ficha en el tablero. Una ficha que corrompió al presidente de la República. Sí. Que recibió dinero, que pagaba los viajes de Claudia Sheinbaum, que se iba a Europa, que compraba los trajes del presidente. O sea, es una figura que hoy está en Panamá detenido.
y que dijeron que si en 24 horas México no entregaba los papeles necesarios, se liberaba el señor. Sí. Bueno, y además, ya que estamos hablando de noticias, quiero decir que en el Senado de los Estados Unidos, el senador Kennedy acaba de hacer una declaración que, por cierto, publiqué en Twitter. ¿Robert Kennedy? No. Bueno, sí, es el hijo de Robert Kennedy, claro. Sí, ¿no? Dice el señor Kennedy, si nosotros tomáramos a los cárteles de la droga en México, los volteáramos boca abajo y les sacudiéramos las bolsas, lo primero que saldría de ellas sería el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así lo expresa en el Senado de la República ayer. Bueno, entonces, si me permite, solamente quiero hacer una reflexión final. Por favor. Queridos amigos, hemos visto las diferentes reacciones de medios de comunicación, de comunicadores, de órganos de la sociedad civil, de partidos políticos, de candidatos, de gobiernos en sus diferentes niveles. Hemos visto, en suma, la reacción de un pueblo que acaba de salir de una convocatoria para elecciones generales que repondrían todos los poderes de la República, salvo algunos gobiernos estatales que por cuestiones de fechas no estaban comprendidos dentro de las elecciones del pasado 2 de junio. Había una reestructuración general del país. En función de los resultados, podemos decir que en nuestro país ha muerto la democracia. Quiero decirle a todos los mexicanos que la democracia en México, que venía saliendo de una incipiencia para volverse una sociedad medianamente creíble en función de su democracia, ya no existe. En México ya no hay democracia. Está por instalarse para entregarse el 1 de septiembre a nivel de Congreso, en el 1 de octubre a nivel del Poder Ejecutivo. Está por entregarse la estafeta a un nuevo gobierno que será un gobierno espurio. Esto significa que será un gobierno ilegal. Vamos a vivir un periodo, no sé de qué tamaño, en el que tendremos que convivir con un país en el que no hay democracia, con un gobierno que no tiene la legitimidad del pueblo que acudió a las urnas. Yo quiero decirles que la posición de cualquiera de nosotros tendría que ser de escepticismo. Yo, en mi persona, como comunicador, yo no puedo decir, ya ganó Claudia Sheinbaum y esto se acabó. No lo puedo decir porque no fue un juego legal. Es como sentarse a una mesa de póker y después de saber que me transaron, todavía yo reconozca a quien lo hizo. No lo puedo hacer. Quiero decirles que en esta casa, en esta plataforma, no vamos en ningún momento, mientras Claudia Sheinbaum y este gobierno estén y tomen posesión, no podremos reconocerlos como autoridades legítimas de un país que tiene que responder a procesos legítimos para que legitimen a un gobierno en función. Hoy la democracia mexicana ha muerto. No estamos viviendo en un país de democracia. Estamos viviendo el nacimiento de una especie de PRI con las peores condiciones del PRI del pasado, más las nuevas condiciones de un Morena del presente y del futuro. No sé cuándo ideas podamos... monárquicas del pasado. Las ideas intransigentes, dictatoriales del pasado. No sé cuánto tiempo va a pasar para que podamos hablar con optimismo de un gobierno equitativo, legal, transparente, compareciente ante la sociedad. Seguiremos viviendo en un país en el que
los gobernantes son jefes de los gobernados. En una sociedad democrática, la sociedad es la gobernante y el gobernado es el que gobierna, porque es el representante. Eso ya no va a haber en México. Y desde aquí, en lo personal, como un comunicador que ha estado con ustedes muchos años y que tengo detrás de mí a generaciones que vienen detrás de mí, como por ejemplo el caso de mi entrañable hija y de otras personas que están conmigo, muchas personas que están conmigo, mucho público que está conmigo. Yo no podré ni nunca diré que de aquí en adelante hasta el 2030, o no sé hasta cuándo, tengamos en México un gobierno al que se le pueda respetar y obedecer. Porque para mí, quien llega por la vía de la tranza no tiene esa potestad. Quien llega por la vía de la tranza es un tranza. Es un tranza y se acabó. Sí, se acabó. Bueno, pues gracias, papito. Gracias, mija. Yo aquí sudando, oye, así de así. Ay, por Dios, qué cosa. Y nos faltó tiempo, Bueno. Pero ya gracias. Gracias, papacito. Gracias, auditorio. Desde aquí un abrazo fraternal. Nos despedimos y nada. Nos escuchamos el lunes con el colmillo bien afilado aquí por este lado. Y con una enorme entereza para seguir de una manera crítica, abierta con ustedes y hablar de México. Gracias. Que tengan ustedes un buen fin de semana. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz.